Muy bien. Vamos a habilitar la sala. Perfecto. ¿Comienzo entonces? Están comenzando a ingresar, en unos minutos van a entrar, Bueno. porque como eran varios, a Bien. unos minutos. Muy bien. Perfecto, ya están todos los participantes ingresados. Buenos días, Maximiliano. Sí, a Franco, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas. Buenas tardes. Muy bien. El doctor, nada más presente. Muy bien. Muy bien. Toledo, Zapato. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo están? Muy bien. Truco, ¿qué tal? ¿Qué tal? Perfecto. Bueno, ¿largamos? ¿Parece? Sofía. ¿Sí? Muy bien. Bueno, estimados amigos y amigas, iniciamos esta reunión de conversaciones sobre el derecho procesal constitucional, hoy con un invitado de honor, como es el doctor Ricardo Pérez Riquelme, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde hace un par de años, y con anterioridad le ha pedido que solamente destaquemos su actuación como presidente de la Suprema Corte de la República Oriental del Uruguay y como magistrado de la misma, aparte de una dilatada trayectoria de cerca de 35 años en el Poder Judicial de dicha república. Aparte de esa presentación tan esquemática, tan humilde, que nos evidencia su llaneza, su simplicidad, su afabilidad, su simpatía, quiero destacar que lo conozco como vecino de La Paloma, donde veraneamos durante muchos años juntos y esperamos seguir haciéndolo. El tema al que se va a referir es sobre la jurisprudencia, algunos datos fundamentales sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Luego de sus palabras, voy a formular algunas reflexiones mucho más cortas de mi parte y abriremos entonces, posteriormente, un espacio de preguntas. De tal modo que, sin más, le concedo la palabra al doctor Pérez Riquelme y le quiero, desde luego, en nombre del centro y de todos los aquí presentes, cuya presencia también agradezco, sumamente reconocido por la gentileza que tiene al dispensarnos su tiempo para abordar un tema de rigurosa actualidad y además sumamente fluctuante y dinámico, como es o son las perspectivas de la Corte Interamericana en el ámbito de los derechos a los que hace referencia el título de esta convocatoria. Doctor Pérez Riquelme, nuevamente muchas gracias y lo oímos. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, es un honor poder participar de esta actividad. Y realmente mi actividad no está orientada a un tema, a una profundidad académica en el tratamiento del tema, sino básicamente en transmitir información y hacerlo conocer las líneas de debate que se dan hoy en el interior de la Corte Interamericana, expresado a través de varias sentencias, respecto del tema de la justiciabilidad directa o no de los derechos económicos, sociales y culturales en la Convención Americana. El punto de partida es el artículo 26 de la Convención Americana, que todos sabemos que es un capítulo aparte dentro del capítulo de derechos, habla de derechos económicos, sociales y culturales, y que estrictamente dice que los estados se comprometen a adoptar providencias a los efectos de hacer efectivos progresivamente, lograr la plena efectividad de los derechos que derivan de las normas sociales y económicas de la Carta de la OEA sobre educación, ciencia, cultura, y que el compromiso de aportar los recursos disponibles, el máximo de los recursos disponibles. Esto es una de las normas básicas
de las cuales se parte este debate, y la otra norma básica es el 19.5 del Pacto de San Salvador, que es donde el sistema interamericano, casi 20 años después de la Convención Americana, desarrolla los derechos económicos, sociales y culturales, y también menciona el medio ambiente. Y allí, en el 19.6, se habla de que una justiciabilidad restringida referida a los derechos a la libertad sindical o los derechos sindicales y el derecho a la educación. Y los demás derechos, de acuerdo al artículo 19, serían objeto de informes periódicos de los estados, seguimiento por la comisión y de la necesidad de, oportunamente, el desarrollo de indicadores a los efectos de medir básicamente la progresividad de la aplicación de esos derechos. ¿Cómo funcionó el sistema? El sistema funcionó a través de lo que se denominó el principio de conexidad. Entonces, para que ustedes se hagan una idea, en numerosas oportunidades en que la Corte, con distintas integraciones, hizo referencia, por ejemplo, a la creación de la propiedad colectiva de los pueblos indígenas, la Corte luego disponía medidas estructurales que iban a partir de esa consagración del derecho a la propiedad, o ese reconocimiento del derecho a la propiedad violado, a medidas estructurales que hacían a otros derechos, es decir, desde medio ambiente, acceso al agua, etcétera, etcétera, y hay numerosas sentencias igual respecto de otros derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. En Acevedo Buendía versus Perú, se plantea la cuestión de la justiciabilidad directa del 26, y entonces al resolver la excepción de incompetencia, ración en materia de la Corte dice el tribunal es dueño de su competencia, por lo tanto puede resolver si interviene o no interviene, y cuando atiende la eventual violación del derecho invocado, dice que en realidad es una violación puntual, y que por lo tanto no está implicado el principio de progresividad, por lo tanto no va a abundar en la consideración de la violación directa al 26, y condena a Perú por otras violaciones. ¿Cuándo se produce un cambio y cuáles son los alcances de ese cambio en la jurisprudencia de la Corte y dónde estamos hoy, en el año 2020, en relación a este problema? Bueno, digamos que la sentencia clave aquí es Lagos del Campo versus Perú, que es una sentencia donde se plantea concretamente el despido de una persona que integraba una comisión representativa en una empresa que había sido privatizada, y el despido de un candidato a ocupar un cargo en una comisión representativa por sus expresiones. Y ahí la Corte, por primera vez, elabora la doctrina por mayoría, en el sentido de que los derechos previstos en el artículo 26 son directamente justiciables. Las otras sentencias claves son Poblete Vilches versus Chile, donde está involucrado el derecho a la salud, un derecho económico, social y cultural, un derecho social y cultural, económico, social y cultural. La sentencia de Cucul Pivaral versus Guatemala, en la cual hay un tema de derecho a la salud vinculado a la atención de enfermos de SIDA, pero donde la Corte ingresa en el principio de progresividad y no regresividad respecto a la forma como Guatemala había desarrollado sus políticas vinculadas con el combate del SIDA y la atención médica de las personas enfermas. Luego, ya en el año 2019, tenemos sentencias que son Muelle Flores versus Perú, Ansehub Sunat versus Perú, donde hay un tema muy parecido al que estaba planteado en Acevedo Buendía. Es un tema de incumplimiento de sentencias que hacen a reconocimientos de derechos previsionales. Esa es la primera sentencia que yo tengo la oportunidad de intervenir como miembro de la Corte. Dos sentencias de Argentina, Hernández versus Argentina, que es el caso de un señor que está preso
en cárceles argentinas y que contrae una enfermedad por la cual termina muriendo, y tal vez el más conocido, comunidades indígenas, miembros de la asociación LACA-UNAT, en Nuestra Tierra versus Argentina, en la cual ahí la Corte ingresa a la aplicación directa, la mayoría de la Corte, a la aplicación directa del artículo 26 de la Convención en temas vinculados con medio ambiente, alimentación, agua, identidad cultural, etc. Entonces, es decir, planteado este recorrido a dónde estamos ahora, me parece importante que yo les haga, y este es un poco el objetivo de esta intervención mía, que yo les haga referencia a cuáles son los argumentos de la mayoría de la Corte, integrada por 4 jueces, que propugnan la aplicación autónoma del artículo del artículo 26, y los jueces que sostienen una posición diferente. Los argumentos de la mayoría, sintéticamente, apuntan a la existencia de competencia para conocer en violaciones del artículo 26 por parte de la Corte, porque este artículo reconoce derechos derivados interpretativamente, según dice la mayoría, de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura contenidas en la Carta de la OEA. Se afirma que esta postura tiene fundamento en la interpretación literal, sistemática y teleológica del artículo 26 y de la Convención, pero también se justifica por la interdependencia e indivisibilidad de los derechos y del objeto y fin de la Convención. Es decir, se utilizan todos los criterios interpretativos del derecho internacional de los derechos humanos para concluir en este tema vinculado con la aplicabilidad directa y autónoma del artículo 26. Se entiende que el artículo 26, como vimos, tiene sus particularidades. Una de ellas es que en realidad no realiza una enumeración de derechos, sino lo que hace es remitir a los derechos reconocidos en la Carta de la OEA. Entonces, esto obliga a un esfuerzo interpretativo de determinar cuáles derechos son. Entonces, por eso la mayoría entiende que en cada caso se debe examinar si existen referencias con el suficiente grado de especificidad de un derecho en la Carta. O sea, si la Carta realmente, más allá de que está reconociendo políticas sociales, está específicamente estableciendo derechos, para derivar de dicho instrumento la existencia de un derecho económico de UNDESCA. Los alcances de los derechos contenidos en el 26 deben ser entendidos en relación con el resto de las demás cláusulas de la Convención, por lo que están sujetos a las obligaciones generales de respeto y garantía de los artículos 1 y 1, y además pueden ser sujetos de supervisión por parte de la Corte, según en esta posición, invocan el artículo 62 y 63. Los DESCA que se derivan de la Carta de la OEA son justiciables como derechos autónomos ante la Corte en función de este entramado interpretativo. También pueden derivarse de las normas de interpretación dispuestas en el propio artículo 29, y allí se sostiene que toda norma que impide limitar o excluir el goce de los derechos establecidos en la Declaración Americana, e inclusive los reconocidos en materia interna, es contraria a la Convención porque debe ser interpretada de manera que esa limitación no sea convencionalmente aceptable. También, a los efectos de definir el otro paso, el contenido de los derechos, la Corte ha recurrido al corpus juris internacional y nacional para dar contenido específico y alcance a los derechos tutelados en el artículo 26, a fin de derivar el alcance de obligaciones específicas de cada derecho. ¿Qué dice la posición mayoritaria respecto del artículo 19.6 de la OEA? ¿Qué dice cuál es la posición sobre este punto? Se entiende que el artículo 19.6 en realidad no puede estar limitando una justiciabilidad de derechos que ya estaba previsto en la Carta.
porque no puede ser entendido en el sentido de que limita la competencia de la Corte para conocer y declarar violaciones a los DESCA. Esto, digamos, en títulos, es la posición de la mayoría, sostenida hoy por 4 jueces de la Corte, y después hay posiciones del juez Biogrossi, del juez Sierra Porto y mías, en un sentido diferente, ¿verdad? Para el doctor Biogrossi, los derechos civiles y políticos son justiciables ante la Corte y los DESCA no, inclusive invoca el lugar donde están ubicados dentro de la arquitectura de la Convención Americana. Él entiende que el 26 no reconoce derechos y que no tiene sustento en el tenor literal de la disposición, entender que se están consagrando derechos, y también relativamente con esto le entiende que la Carta de la OEA no reconoce derechos, por lo tanto de este instrumento no pueden derivarse interpretativamente los derechos como se sostiene. Y en cuanto al artículo 29, dice que es un artículo de una norma interpretativa, que de allí no se pueden derivar derechos que no están contenidos en la Convención y sino a partir de otros instrumentos. Él dice que el reconocimiento de los DESCA por la vía de la aplicación autónoma del 26 es innecesario porque se puede arribar a las mismas soluciones a través de la tutela de los derechos civiles y políticos. Entiende que hay un riesgo para la aplicación del principio pacta sunt servanda, y él invoca que el 19 ya dice la voluntad de los estados en cuanto a que estos derechos no pueden ser autónomamente justiciables. Para el doctor Sierra Porto, la diferencia que tiene es que reconoce que el 26 es justiciable, pero solo en relación con la obligación de progresividad y la consiguiente prohibición de no regresividad en materia de DESCA, no para declarar violaciones individuales. Entiende que el 26 no reconoce derechos, la Carta de la OEA no contiene propiamente un catálogo de derechos subjetivos claros y precisos, y el artículo 19 del protocolo, punto 6 del protocolo, reconoce exclusivamente la justiciabilidad de 2 derechos de los contenidos en el protocolo. Sostiene también que es innecesario este ejercicio interpretativo porque los resultados son los mismos, y comparte también en la peligrosidad de esta posición. En mi caso, desde mi primer voto en Sunatan Sehub, y en el cual no fui discorde, sino que fui concurrente, por razones que ahora voy a explicar, mi posición es que los derechos humanos son universales, indivisibles, interdependientes y están totalmente interrelacionados. Es decir, de la propia normativa internacional, específicamente del preámbulo de San Salvador, surge claramente que es inaceptable privilegiar una categoría de derechos sobre otras y entender que unos pueden ser realizados sin ser realizados los otros. Por lo tanto, yo entiendo que el 26 establece derechos, que esos derechos son los establecidos como normas programáticas en la Carta de la OEA, y que el alcance que se puede deducir del 26 como tal es el de las obligaciones de progresividad y no regresividad. Cuando los DESCA, cuando aparecen violaciones individuales de los DESCA, o aparecen personas o grupos de personas que ven esos derechos afectados, yo entiendo que la justiciabilidad de los DESCA se configura a través no de la aplicación autónoma del artículo 26, sino a partir de la justiciabilidad que tiene el derecho civil y político violado en el caso concreto, no como un tema de conexidad, de conexión, sino básicamente como un tema de indivisibilidad de derechos, y que cuando hay una violación de un derecho también aparece otra violación del derecho, y eso es lo que a mi entender permite hacer justiciables estos DESCA, y eso a mi entender, por ejemplo, lo he planteado en el voto en el caso Lacaunat contra Argentina, donde
claramente toda la doctrina y todo lo que se ha establecido en el law sobre derechos de la propiedad colectiva de los pueblos indígenas, tiene que ver con la vinculación indisoluble, inextricable entre el derecho al medio ambiente, el derecho a la identidad cultural, el derecho a la alimentación propia, al agua, que con el derecho a una relación con la tierra, que tenemos que denominar de propiedad colectiva porque es lo que el sistema romano-germánico de concepción cultural y jurídica nos permite llegar como conclusión, aunque sería tal vez una figura muy interesante de profundizar y de describir con otros recursos más allá del derecho de propiedad. En resumidas cuentas, como ustedes ven, hay varias posiciones. Vuelvo a repetir, hay una mayoría por el momento sólida de 4 votos, en realidad 2. En mi caso, yo entiendo que el 26 permite iluminar el camino en la medida que en el caso de violaciones individuales aparecen derechos civiles y políticos violados, y en todos los aparecen, no hay ninguna duda. En consecuencia, es una posición, la mía, entiendo, más cercana a la de la mayoría que a la de los 2 jueces de minoría. ¿Cuál es la situación? Bueno, la situación es que hoy por hoy, y mientras se mantenga esta integración de la Corte, esto no va a variar, pero sabemos que la Corte se renueva cada 3 años y este debate está servido. Y a mí, cuando el profesor Sagüez me hizo la invitación para participar en un debate vinculado con temas de actualidad considerados por la Corte, a mí me pareció muy interesante poder hacerles llegar esta apreciación general. Yo personalmente estoy convencido de que vivimos en el continente más desigual del planeta y en el cual el tema de los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales es el motor de los cambios necesarios, imprescindibles, para que nuestros pueblos, nuestras comunidades, especialmente vulnerables, y lo vemos hoy a la luz de las consecuencias de la pandemia, puedan lograr el acceso a un desarrollo sostenible. Creo que el camino que tiene hoy la región y el mundo para superar esta situación de pandemia, pero también la situación de subdesarrollo y de enorme vulnerabilidad de parte de la mayoría de la población, vuelvo a repetir, especialmente en un continente como el nuestro, es el camino que está demostrado por uno de los acuerdos mayoritarios entre las naciones del planeta, que son los objetivos 2030 de desarrollo sostenible, que creo que mantienen su plena vigencia y su plena actualidad, y que están señalando una hoja de ruta, partiendo inclusive de un nivel tal vez más complicado que el que se tenía cuando se enunciaron estos objetivos 2030. Continuamente hago referencia en mis votos y en mis intervenciones públicas a este programa, porque es un programa que se ha dado toda la humanidad, cuyos objetivos son terminar con el hambre, abatir la pobreza, terminar la violencia y generar un mundo para el futuro que permita ser gozado por las nuevas generaciones que vengan detrás nuestra. Creo que en este debate es importante el involucramiento, es importante generar este debate, pero el punto de llegada, o el punto de partida y el punto de llegada están vinculados a este desafío tremendo que tenemos en la región, de hacer efectivo un desarrollo sostenible y de hacer que nuestra región permita vivir de manera digna a la mayoría, a todas las personas que viven dentro de las fronteras de los países. Recién, antes de entrar a esta conversación, hablábamos con el profesor Sagüez de la hermandad y de las estrechas vinculaciones entre la historia de Argentina y la historia de Uruguay, esta situación
a la cual históricamente se ha llegado con la configuración de dos países, y creemos que esos avatares históricos constituyen parte de la explicación del hoy, ¿verdad? Más allá de la situación de pandemia. Por eso procuré ser muy concreto en lo que dije y quedo abierto ahora, después de la intervención del profesor Sagüez, a las preguntas para ser evacuadas con muchísimo gusto. Muchas gracias. Muy bien. Los agradecidos somos nosotros, doctor Pérez Riquelme. Voy a hacer algunos comentarios muy elementales sobre lo que acabamos de escuchar. En primer lugar, vamos a destacar lo que habíamos charlado con el juez de la Corte Interamericana minutos antes, en el sentido que, en particular, la provincia de Santa Fe formaba parte del Protectorado de los Pueblos Libres, liderado precisamente por don José Gervasio de Artigas. Es decir, que nuestro jefe de Estado, durante unos años, fue nada más y nada menos que el caudillo oriental don José Gervasio de Artigas, cuya bandera, la primera bandera de la provincia de Santa Fe, y es hoy todavía la bandera de la provincia de Entre Ríos. Bien. Detrás de ese simpático y tan importante relato histórico, hemos tenido en la exposición de Pérez Riquelme el privilegio de contar con un protagonista de la Corte Interamericana que, para utilizar una expresión muy cinematográfica, detrás de las escenas nos ha contado, nos ha narrado algunas posiciones, algunas anécdotas, algunos detalles y algunos votos que nos evidencian cómo la redacción de una sentencia de la Corte Interamericana puede ser un acto complejo, donde con total naturalidad afloran posturas que pueden no resultar coincidentes. Pero esas disidencias son totalmente comprensibles, esas disimilitudes son absolutamente naturales en el funcionamiento democrático de un órgano jurisdiccional como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, eso por un lado. En segundo lugar, a entender muchas de estas sentencias, de estos veredictos de la Corte Interamericana, debemos tener presente una pauta que ella maneja con mucha frecuencia y que repite tanto en opiniones consultivas como en sentencias, y es la condición de los tratados internacionales de derechos humanos, en particular de la Convención Americana o Pacto de San José de Costa Rica, de su condición de instrumentos vivientes. Es decir, la Corte Interamericana ejercita, practica, argumenta a menudo, subrayando que la Convención es una convención viviente. Esto implica, en palabras de la Corte, que la interpretación y la aplicación debe adaptarse a las cambiantes circunstancias de vida, según el momento donde la Corte se pronuncia. Bueno, está bien, es un concepto que toma igualmente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero lo adapta, lo aclimata al medio local. Y esto le permite una versatilidad interpretativa realmente destacable. No es lo mismo visualizar una constitución o una convención como si fuera una constitución estatua, una convención rígida, a mirarla como constitución viviente. Esto, subrayo, le da al operador un margen de maniobra enorme, y ese margen de maniobra se evidencia con el desarrollo que, de su creación, ha dado al Pacto de San José la Corte Interamericana. Es decir, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos está plagada, pero lo digo en buen sentido, plagada de interpretaciones mutativas por adición al Pacto de San José. Es decir, la Corte no ha tenido empacho en reconocer que le ha añadido a ese instrumento redactado hace 50 años atrás, le ha añadido un cúmulo de derechos y de interpretaciones ampliatorias
del diagrama original pensado por los estados que firmaron en su momento o que redactaron este instrumento internacional. Claro, esto tiene enormes puntos positivos, pero por otro lado plantea el interrogante de los límites del pacta sunt servanda, es decir, un Estado podría argumentar, no lo han hecho en general los Estados, pero podría argumentar que yo no me he comprometido a esto, yo me comprometí a esto otro, a un cúmulo, a un catálogo de derechos mucho más reducido, mucho más comprimido, el que luego la Corte Interamericana ha ampliado o ha desarrollado. Esto, claro, obliga a repensar que los tratados de derechos humanos no deben pensarse en favor de los estados, sino en favor de los seres humanos, y que por lo tanto un estado debe ser consciente que cuando suscribe un documento de este tipo, debe verse obligado, de acuerdo al espíritu y al texto, debe verse obligado a más de lo que originariamente se comprometió. Así, por ejemplo, en materia de la doctrina del control de convencionalidad, entre otros puntos, y entre otros derechos. La opinión consultiva 24, el 17, es muy clara, cuando dice el catálogo de los derechos puede ser ampliado por esta Corte y puede ser ampliada por los Estados. Y inclusive puede ser ampliada por la Corte sin tener en cuenta la voluntad de todos los Estados. Esta es una temática muy rica, al mismo tiempo, por cierto, muy polémica. Bueno, acercándonos un poquito más al tema de los derechos económicos, sociales y culturales, vemos efectivamente que la Corte Interamericana realiza, a través de algunos de sus jueces, interpretaciones extensivas, o las que yo llamo interpretaciones mutativas, lo que nos plantea algunos interrogantes, que a lo mejor figuran en alguna de las preguntas, y que si no los planteamos aquí los dejamos para otra oportunidad. Estos interrogantes son, en este momento, todo es justiciable en materia de DESCA, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, todo es justiciable. ¿Hay topes a la justiciabilidad? No los hay. Todo puede ser transportado y llevado ante el Tribunal Regional. Este es un tema muy sabroso, ¿no? El de las fronteras, de la justiciabilidad, si es que hay fronteras, porque hoy día prácticamente la hipótesis de bordes o de límites o de puntos limítrofes está en debate. Otro tema que aflora en torno a esta cuestión es en materia de derechos económicos, sociales y culturales. El principio de progresividad ¿juega o no acompañado del test o del principio de factibilidad? Es decir, ¿el test de factibilidad integra o no el razonamiento judicial? ¿Debe integrarlo o no? ¿Los derechos deben concederse sin tener en cuenta si hay soportes materiales para su efectivización o teniendo en cuenta esas limitaciones? Esta es una pregunta importante en Latinoamérica, porque debemos reconocer que el cúmulo de potencialidad fáctica en la realización de los derechos de países, no sé, como Haití, o como otros que sufren grandes crisis económicas, como Argentina, agravadas por la situación de pandemia, pone sobre el plantel, sobre el mantel, sobre el plantel, la pregunta que estoy formulando, la cuestión de si debe operar o no, o puede argumentar o no el Estado imposibilidad para afrontar ciertos derechos. Algunas veces la Corte Interamericana ha dicho claramente, en esto no puede argumentar el Estado insuficiencia económica. No puede. No es válida la argumentación. Debe descartarse. Por ejemplo, en materia de atención de las personas privadas de la libertad. Ahí el Estado no puede argumentar que no tiene suficiente dinero para no prestar atención médica,
o alimentación adecuada y salubridad mínima para las personas recluidas. Esto es entonces, ahí sí tenemos una definición puntual, total y excluyente, pero rige en todo el ámbito de estos derechos. Y otra tercera pregunta, que termino con las preguntas ya, es en torno a la operatividad de un concepto que para la mayoría de la Corte Interamericana, sobre todo en los últimos años, no siempre ha sido así, pero aparece como una constante muy repetida, es el comportamiento del margen de apreciación nacional en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. ¿Juega? No. ¿Hay o no un margen de apreciación nacional razonable en esta materia? Si se admite que juega el margen de apreciación nacional, es una pauta también importada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no se inventó de la nada, sino que se aplica trayéndola desde Europa, entramos en el ámbito de la modulación convencional. El tema de la modulación no ha sido muy trabajado por la doctrina, la modulación de la Constitución, de la modulación de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es un tema o que no se ha percibido o que resulta para algunos antipático. La Corte Interamericana no es amiga, en general, de emplear con demasiada frecuencia el margen de la apreciación nacional ni la modulación convencional. La modulación lleva al siguiente resultado, que un mismo derecho humano explicitado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por ejemplo, tenga distinta superficie y distinta intensidad en un Estado respecto de otro Estado. Claro, esto no se lleva muy bien con la idea de igualdad de los derechos. Claro, la modulación implica que el pacto hasta se lo puede interpretar, el pacto de San José de Costa Rica, Convención Americana, se lo puede interpretar no de manera exactamente idéntica en una comunidad estatal que con respecto a otras. Algunas veces la Corte Interamericana reconoce que las cosas no son iguales en todas partes. Por ejemplo, en la opinión consultiva 24 del 2017, con referencia al matrimonio y familia, afirma: el concepto de matrimonio y familia es fluctuante. No significa lo mismo en un estado que en otro estado. Inclusive no significa lo mismo en una región de un estado que en otra región de ese mismo estado. Es decir, ahí está insinuando que el concepto fundamental de familia y de matrimonio y de los derechos consecuentes pueden no ser, como digo, iguales. Y para eso está la modulación. La modulación es un instrumento de eficacia de un documento internacional. No es una herramienta, no es un instrumento de evasión de los compromisos internacionales. Es un instrumento de aplicación y tiende, como digo, pragmáticamente a lograr la efectivización del documento internacional, pero con la conciencia que tiene su costo. Porque la modulación tiene un costo mínimo, grande, algunas veces mediano, en otras, con relación a la igualdad. Y así, en materia de todas las comunidades indígenas, con su derecho a su propio derecho y el derecho a su propia jurisdicción, ese cóctel de sumo derecho al propio derecho y derecho a la propia jurisdicción pone en tensión la aplicación igualitaria de instrumentos internacionales y puede provocar lo que sea convencional para una comunidad X no sea convencional para otra comunidad Y, o Z. Es decir, son verdaderas provocaciones al razonamiento jurídico. Provocaciones que
estimulan la investigación, que estimulan el estudio, que estimulan a combinar vigencia igualitaria del contenido esencial de los derechos, pero aplicaciones no exactamente iguales en aquello que no sea directamente esencial al derecho que estamos considerando. Bueno, esto era simplemente una presentación de problemas, frecuentes en torno a los márgenes de la justiciabilidad, en torno al test de factibilidad, en torno a la aplicación o no del margen de apreciación nacional, especialmente ahora en el ámbito de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, un tema que revela mucha actualidad y que al mismo tiempo está abriendo las ventanas, está abriendo las puertas al activismo de la Corte Interamericana en el despliegue del artículo 26, punto que el doctor Pérez Manrique abordó con agudeza y además con un criterio pragmático, con un criterio impregnado de eficacia que merece destacarse. Me parece que es una de las primeras veces que en un recinto se aborda por un protagonista de la Corte un tema así, para decirlo en dos palabras, en confianza. Es decir, son reflexiones de un protagonista, no son especulaciones metafísicas o teóricas del derecho propias de quien está en un transbordador espacial orbitando la Tierra, sino de alguien que está en la trinchera. Así que me siento muy contento de que el doctor Pérez Manrique haya aceptado dialogar con nosotros y veremos ahora, dejo el timón a la secretaria del Centro Argentino de Derecho Procesal Constitucional, María Sofía, para que presente algunas de las preguntas que hemos tratado, o ella ha tratado sobre todo de aglutinar para facilitar su respuesta en la medida en que nuestro invitado de honor desea hacerlo, por lo cual hay que tener también en cuenta sus responsabilidades institucionales y su cautela jurisdiccional, que naturalmente circunscriben su libertad de expresión, circunscriben en el buen sentido de la palabra, desde luego. O sea, estamos hablando de una persona que no solamente es profesor, o no solamente ha sido juez, tiene una experiencia como magistrado de muchas décadas, pero justamente su condición actual le obliga en determinados casos a comportarse con precauciones jurídicas totalmente comprensibles. Muchas gracias. Hay una pregunta formulada por el doctor Franco Gatti que se vincula con uno de los aspectos que desarrolló el doctor Néstor Sagüez, y sería la siguiente. Antes de Lagos del Campo, la Corte Interamericana abordó los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales a través de la violación, por ejemplo, de los artículos 4 y 5, ampliando la noción de vida digna. Sin embargo, las exigencias del artículo 26, en la interpretación actual mayoritaria, son mayores a la de la mera iluminación de los derechos civiles y políticos. En efecto, ¿opera el artículo 26 como una suerte de mandato de optimización en clave alexiana? ¿Puede deslegitimar el sistema el hecho de que se evalúe, según el Estado, el grado de optimización posible fáctica y jurídicamente? Bien, a ver, el artículo 26, tal vez esa pregunta sería buena hacerse en juez de la mayoría, ¿no? Es decir, pero el artículo 26 estrictamente lo que establece es que hay determinados derechos que están previstos en la Carta de la OEA y que ese artículo, hay
se deben aplicar de manera progresiva y hasta el máximo de los recursos disponibles. Y que ese principio de progresividad implica la obligación de no regresar atrás, salvo circunstancias excepcionalísimas, ¿no? De no retorno. Yo creo que en realidad, es decir, en la concepción de la convención en el año 69, cuando se firmó la Convención Americana, acá fue muy claro, está en la historia de lo que se discutió, que cuando en el mundo estaba el debate de derechos civiles y políticos versus derechos o no sociales, culturales y sobre todo económicos, DESCA, cuando estaba en vía esa discusión, se optó por un reconocimiento, digamos, yo diría de alguna manera detallado de los primeros, en un capítulo aparte, es decir, por un artículo que en realidad no tiene, es decir, si vamos a las formas y a la manera de desarrollo, es decir, primero, no es un catálogo de derechos, sino que tiene una remisión, no tiene contenido de esos derechos, que eso es uno de los esfuerzos que tiene hoy la posición mayoritaria de la Corte para construir la respuesta de este derecho económico, social, cultural y ambiental está violado, está en tal lugar de la Carta de la OEA, pero además su contenido es tal, para lo cual hay que integrar fundamentalmente con normas de soft law y la jurisprudencia del PIDE, del Comité del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, si vamos a la convención es decir, va hasta allí. Es decir, es un mandato de optimización. Yo creo que ese artículo establece una obligación de hacer a los efectos de adoptar las políticas necesarias hasta el máximo de los recursos para aplicar progresivamente esos derechos. Es interesante porque en el caso de Cuculpi Varal, la Corte que entra en este tema de la progresividad dice que lo que no es admisible es la inacción. Entonces, ¿por qué? Porque dice, en este caso hubo un plano o se intentó una política para combatir el SIDA y para ayudar a los enfermos y hace tanto tiempo que no se hace nada. Entonces, al no hacer nada, hay una inacción, por lo tanto hay una violación también del principio de progresividad. Yo creo, mi comisión, y esto sí digo, y es un proceso que lo he dicho públicamente, ¿cómo abordo yo el tema? Yo abordo este tema, recuerdo claramente, cuando se hace la reunión del G20 en Buenos Aires, yo soy invitado, mejor dicho, es invitada a la Corte Interamericana a exponer en el J20. Y ahí el tema, uno de los temas que se me pidió que pusiera fue esta cuestión de la nueva jurisprudencia en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y desde ese momento estoy en la disyuntiva, en la preocupación permanente de qué hacer con estos derechos sociales, estos derechos tan especiales, a la luz de que la convención, entiendo, no me da margen para ir a una justiciabilidad directa. Por eso traté de buscar, en mi posición es una solución que tiende a articular una salida conforme a derechos para la aplicación, sin sostener la aplicación, forzosamente la aplicación autónoma del artículo. Entonces, volviendo al 26, el 26 para mí dice lo que dice y no dice más. Es decir, es cierto, puede haber interpretaciones ampliatorias o transformadoras, se habla de un constitucionalismo transformador, por ejemplo, que transforma los viejos principios, es decir, pero yo entiendo que el artículo 26 no dice más de lo que dice, y por añadidura, los DESCA que están realmente desarrollados en San Salvador tienen lo que podemos decir la frutilla de la torta, que es el 19.6. Es decir, algún juez de la Corte anterior, cuando se planteó este debate con muchos años antes, un juez compatriota, el doctor Alberto Pérez Pérez, decía, bueno,
a partir del 19.6 está vedada la justiciabilidad de los DESCA por la Corte Interamericana, salvo lo que dice el 19.6. Yo creo que hay que evolutivamente aplicar el tratado y buscar soluciones prácticas, pero que el 26 no dice más de lo que dice. Obliga a los estados a aplicar hasta el máximo de los recursos de una manera progresiva para solucionar, para el acceso a estos derechos. Y bueno, en la Corte no, es cierto, no se habla de margen de apreciación nacional, pero hay una cosa muy interesante. Yo digo que tal vez los juristas, y eso fue mi experiencia mientras, como en el tango de Discépolo, yo miraba la Corte con la ñata contra el vidrio, la realidad de las cosas es que los juristas estamos acostumbrados a ver los fundamentos en el fondo cuando la Corte desarrolla los derechos violados. Pero tan importante como eso es ver las reparaciones. Y en las reparaciones vamos a ver que la Corte lo que establece, y está muy claramente en la CAUNAT, donde se establecen distintos plazos en función de la complejidad de las normas estructurales que el Estado debe adoptar, y eso es muy interesante porque las reparaciones terminan siendo votadas prácticamente por unanimidad. Ahí se contempla que hay obligaciones de progresividad que son más acuciantes que otras, en las cuales no se puede esperar para aplicar el derecho, pero también que los estados necesitan un tiempo, necesitan recursos y necesitan el espacio necesario primero para diseñar políticas, porque muchas veces no las hay, después para buscar financiación y después para ponerlas en práctica. O sea que hay que mirar siempre las reparaciones, y en las reparaciones, es decir, está el camino, es decir, sobre todo las medidas de no repetición. Perfecto, muchas gracias. Hay 3 preguntas más. La segunda se vincula de alguna manera a la opinión consultiva adoptada en materia de derechos ambientales y señala: la Argentina acaba de aprobar por unanimidad el Acuerdo Regional de Escazú, es decir, el Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. ¿Cómo incidirían estos contenidos, dado que aparecen allí el derecho a la información, participación, acceso a la justicia, el reconocimiento del derecho al ambiente? ¿Se supone que este instrumento será ratificado a partir de la influencia de Argentina en otros países de la región? ¿Cómo lo ve en la perspectiva, pensando también desde los vientos de la opinión consultiva 23 del 2017? Bueno, no puedo hacer futurología. Lo que sí puedo decir que a mí me parece bien importante que el Acuerdo de Escazú tenga la mayor parte de adhesiones. Creo que establece principios muy importantes. No es un tratado del sistema interamericano, según tengo entendido, sino que es un acuerdo entre gobiernos, pero sí va a constituir una guía de buenas prácticas bien importante a la hora de interpretar normas convencionales. Entonces, vaya que bien importante, adhiero íntimamente y con todo mi calor a este acuerdo, y ojalá mi país y todos los países, la mayor cantidad de países, lo adhiriera a él, porque realmente significa un antes y un después en materia de información y en materia de promoción del medio ambiente. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta es: deseo conocer su opinión sobre la resolución 1/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre pandemia y derechos humanos en las Américas, en cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales. Bueno, yo le puedo dar la opinión sobre la declaración de la Corte sobre estos puntos. No quiero hacer una visión crítica de lo que dice la Convención, pero el 9 de abril la Corte emitió una declaración, es la primera declaración en la historia de la Corte sobre temas vinculados a una situación a una situación especial en el continente, y allí la Corte establece para mí una serie de principios básicos. El primero, que estas crisis deben ser manejadas con una gobernanza que esté fundada en los derechos humanos,
en el Estado de Derecho y en los derechos humanos tal como son vistos por la Corte Interamericana a través de sus interpretaciones. El segundo, la necesidad de el necesario multilateralismo, el necesario acuerdo entre los países para combatir esta pandemia. El tercer principio tiene que ver con la afirmación de los derechos económicos, sociales y culturales. La Corte plantea su preocupación por este gran fenómeno que se produce respecto a los ingresos de las personas, respecto a las condiciones de trabajo, respecto a la aparición de condiciones favorables para una violencia desatada dentro de los hogares a través de violencia de género, violencia contra los mayores, etcétera, etcétera. El cuarto es el principio de acceso a la justicia y el quinto, la preocupación por métodos de vigilancia electrónica que pueden convertirse en indebidas injerencias en los derechos de las personas. O sea que el tema de los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho a la salud, el cuidado de los trabajadores de la salud, están previstos como imprescindibles ya en la declaración de la Corte de abril de este año. Yo diría que en el tema específico de derechos de DESCA, la declaración es muy contundente en cuanto a su imprescindibilidad frente a estas situaciones de pandemia. Yo siempre digo que el retiro de esta pandemia tiene que ser seguido por un mundo en el cual los seres humanos y sobre todo los estados reconozcan sus necesidades, las necesidades de cooperación, pero que básicamente signifique una reafirmación del Estado de Derecho y de los derechos humanos. Esto me parece fundamental y es lo que la Corte ha querido apuntar y la Corte ha realizado una serie de seminarios. El último fue Estado de Derecho y COVID-19, que yo tuve el honor de coordinar, vinculados a las consecuencias de la pandemia sobre distintas áreas de la actividad, como situación carcelaria, violencia de género, limitación de derechos, la participación de las víctimas, etcétera, que se realizaron durante todos estos meses de pandemia con gran éxito de público. Bien, muchas gracias. Con relación a esta pregunta y con relación a la referencia que usted realizó durante su disertación con respecto a la importancia o a la situación de desigualdad prácticamente estructural que se vive en muchos países de Latinoamérica, una pregunta estaría vinculada a la jurisprudencia desarrollada por la Corte Interamericana en materia de discriminación estructural, en particular el caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde, donde se prácticamente refirió específicamente a esa etiqueta que luego no se vio repetida en otra jurisprudencia posterior, y que tuvo también ese voto concurrente del doctor Villagrossi y esa disidencia parcial del doctor Sierra Porto en torno a la responsabilidad del Estado frente a la discriminación estructural y las problemáticas probatorias frente a la discriminación estructural. Sin embargo, en su análisis está bastante presente esta situación de la existencia de grupos excluidos en el goce de su derecho, y usted se ha referido, por ejemplo, a las personas privadas de su libertad o la problemática de género, mujeres o minorías, que fueron justamente las categorías donde se aplicó la discriminación estructural en campo algodonero y en el caso Atala Rifo. ¿Usted considera Lo que le puedo decir es que está en el horno una sentencia donde se vuelve a esos temas. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, hay otras preguntas sumamente interesantes. Una pregunta del doctor Marcelo Truco. ¿Cuáles cree que pueden ser algunas de las temáticas emergentes que deberían ser abordadas de manera integral durante los próximos años por su relación estrecha con los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales? Pienso, por ejemplo, en el tema de la interseccionalidad de los DESCA con otros derechos. Sí, a ver, yo creo que la temática es inmensa en el sentido de que esta pandemia ha demostrado las debilidades
del mundo tal como estaba organizado hasta marzo del 2020, ¿verdad? Yo creo que la principal debilidad es una debilidad de gobernanza, tanto nacional como global, y eso habrá que pensarlo por los estados, pero también tenemos que pensarlo como ciudadanos. Ese es un aspecto. El segundo aspecto que a mí me parece importante es el siguiente. ¿Cuál es una debilidad estructural que ha aparecido en estos cortos meses de aislamiento? Que aquellos que tenían la posibilidad de acceso a Internet y de acceso a un computador quedaron objetivamente en mejor condiciones que aquellas personas que ni siquiera tenían luz eléctrica para prender una computadora y no un teléfono celular para acceder a información. Y sabemos que en América Latina son millones. Sabemos también que entre esas personas que no tuvieron posibilidad de acceso hay millones de niños, niñas y adolescentes que se quedaron desenganchados, apartados de los sistemas de educación. Y ese es un gran debate, cómo, es decir, la participación, el derecho a la educación, el compromiso del Estado con que traer a esas personas nuevamente a un sistema educativo. ¿A cuál sistema educativo? Dado lo que ha pasado, dado las condiciones, porque estamos en el medio de la tormenta, no sabemos cuándo llegamos a la costa segura. O sea, temas vinculados con educación, etcétera, etcétera. Tercero, temas vinculados con estructura económica. Es decir, estábamos viviendo un mundo en el cual la enorme mayoría de personas tenían que salir día a día a ganarse su sustento diario, a conseguir un ingreso que le permitiera pagar sus gastos mínimos y entre otros, alimentarse. Y esa es la gente que ha ido cayendo, igual, es decir, sociedades débilmente estructuradas, con clases medias dependientes totalmente, a veces de un empleo en servicios, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ha caído totalmente? Entonces, hoy vuelven, es decir, figuras como la necesidad de asegurar un ingreso mínimo para todos los habitantes, vuelve a ser un tema de discusión. Es decir, claro, por ejemplo, Naciones Unidas está planteando esta necesidad de un ingreso común mínimo para todas las personas, lo que dé una red de protección. El problema es cómo lo financiamos. Pero digo, esos son temas de derechos que van a estar presentes, de derechos y de políticas que están presentes. Vuelvo a repetir, yo creo que si nosotros tomamos la Agenda 2030, los ODS 2030 son un amplísimo desarrollo de líneas de política social con vistas a hacer efectivos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales fundamentalmente. Creo que esos son los desafíos en materia de aplicación de estos derechos. Por eso, vuelvo a repetir, ahora en la coyuntura mucho más mi preocupación porque poder realmente hacer justiciable los DESCA en el ámbito interamericano. Perfecto, muchísimas gracias. Una aclaración con relación a la pregunta que formuló el doctor José Saín, que es uno de los expertos argentinos más trascendentes, más importantes en materia ambiental. Él comentó que el acuerdo de Escazú se está analizando la posibilidad de su jerarquización a nivel constitucional en el ámbito argentino, por lo tanto integraría el bloque de constitucionalidad, lo cual genera una serie de herramientas muy trascendentes. Bien, sería bien interesante. Muy interesante, la verdad que es una muy buena iniciativa. Necesita 2/3, ¿no? Fue aprobado el doctor, no sé, José, si quisieras hacer una aclaración sobre el punto, porque él explicó que fue aprobado con esa mayoría en el Senado, ¿no es cierto, José? Bueno, buenas tardes. La verdad, Buenas tardes. la intervención. Sí, en diputados fue aprobado no por 2/3, pero como en el Senado fue por 70 votos, ahora hubo una moción para que volviera a la Cámara de Origen para que se insistiera por una mayoría de 2/3 y pudiera tener jerarquía constitucional. Simplemente eso, la verdad que la charla viene muy buena, así que no interrumpo más. Me parece una muy buena noticia.
Sí, sin duda va a repercutir en jurisprudencia tuitiva. Bien, creo que por ahora solamente queda una pregunta del doctor Maximiliano Torricelli. Él ha pedido formularla verbalmente y como es un querido profesor del centro, le otorgamos la palabra al doctor Torricelli. Bueno, muchas gracias, un gusto, doctor, haberlo escuchado en esta conferencia. Yo le quería hacer una breve preguntita. ¿Cómo considera, sin compromiso en cuanto a la respuesta, ¿no es cierto? ¿Cómo entiende usted que se podría aplicar esta decisión si, por ejemplo, llegara a la Corte un caso en el cual en un país determinado hay rebaja general de todo el sistema jubilatorio, es decir, todas las jubilaciones y pensiones son reducidas, sea de manera directa o de manera indirecta, pero son reducidas en sus haberes? ¿Usted entiende que se vulneraría el artículo 26, que podría haber una decisión de carácter general en esas características, que se tendría que analizar todo el sistema global de otro tipo de prestaciones sociales? Muy interesante la pregunta que no voy a poder contestar en los términos que usted me la formula. Pero sí le comento que nosotros tenemos a estudio en este momento, hay un pedido de opinión consultiva vinculado a temas de libertades sindicales con un enfoque en materia de género, y una de las preguntas está referida específicamente al tema del teletrabajo. Y el teletrabajo es, más allá de lo que diga la Corte, lo interesante es que se presentó, una de las opiniones que se presentó ante la Corte en la discusión de la opinión consultiva, fue de una entidad gremial de empresarios vinculados a la electrónica, donde ellos plantean que es un área que no podría funcionar con la aplicación del derecho laboral común. Y ese, bueno, es todo un tema, veremos cómo lo resuelve la Corte, pero quiero decir, hablando de las tensiones que se van dando, yo creo que se están dando tensiones como estas, es decir, la aparición, por ejemplo, de las aplicaciones, etcétera, entre el mundo jurídico que todos conocemos y un mundo jurídico, un mundo nuevo desde el punto de vista de la realidad productiva, de la realidad de la generación de la producción de bienes y servicios, que obligan a un replanteo de una cantidad de institutos jurídicos, y creo que esa es la riqueza del debate que vamos a tener, algunos de los temas profundizados en época post-pandemia. Y seguramente, es decir, seguramente si en algún país pasa una cosa como la que usted me pregunta, esto va a ser judicializado y va a ir a la Corte Interamericana. Muy bien. Perdón, hay una preguntita más, una última, si hay unos minutitos. Respecto a la pregunta del doctor Torricelli, quisiera saber qué alcance tiene la poca feliz frase "en la medida de los recursos disponibles" a la hora de analizar eventuales violaciones al desarrollo progresivo de los DESCA. El tema ya fue tratado, no sé si sobre el punto quisiera exponer algo más el doctor. Es decir... Sí. Bueno, no, la Corte ha dicho que el Estado tiene la obligación de aplicar el máximo de sus posibilidades a los efectos de desarrollar progresivamente determinadas políticas. Lógicamente, y acá viene cuál es la situación de cada Estado, en fin, y todo eso, pero el máximo de los recursos disponibles quiere decir que se le exige al Estado el esfuerzo máximo dentro de sus posibilidades para realizar determinadas políticas. Entonces, todos sabemos que, por supuesto, hay países con situaciones muy complejas, pero todos sabemos que a veces cuando las posibilidades del Estado son insuficientes en sí, existe la posibilidad de lograr apoyo internacional, ayuda de financiación internacional para llevar adelante determinadas políticas que son imprescindibles. Ahora, esto, claro, si uno va a la realidad de los distintos países, indudablemente muchas veces hay un tema de voluntad política de los recursos disponerlos
reorientarlos a otros fines, etcétera. Es un tema bastante difícil, pero lo importante es que aún en la posición más restringida, o habría mayoría en la Corte para esta cuestión ser justiciabilizada también frente a la Corte. Bien. Es no regresividad y utilización de los recursos hasta en la medida disponible, etc. O sea que esto, aún en la posición más restringida, podría ser justiciable. Muchas gracias. Una pregunta de parte mía, que hay otra pregunta también, pero ¿usted se refiere a la posibilidad de, digamos, un control judicial del presupuesto a nivel doméstico? No, yo lo que digo que se puede plantear ante la Corte, eventualmente si el Estado está utilizando sus recursos hasta el máximo disponible a los efectos de satisfacer determinado derecho. En ese caso habría que verlo. Es decir, acá hay una cosa muy interesante, que es el desarrollo. Hay un comité en el marco de la OEA que desarrolla indicadores para medir el cumplimiento de los DESCA que están en el protocolo de San Salvador. Y ese comité está generando una serie de información, tiene información de 7 u 8 países, que es realmente muy importante y que si se afianza esta línea jurisprudencial va a ser muy importante al momento de jugar progresividad y no regresividad. Perfecto. Hay una pregunta del doctor Ariel Duditsky, quiere conocer su reflexión sobre el impacto negativo que tiene la duración del procedimiento en la comisión al momento de decidir casos de derechos económicos, sociales y culturales, 20 años después de que sucedieron los hechos. Bueno, la Corte está, en las últimas sentencias que estamos sacando, está consignando el tiempo que duró el trámite ante la Comisión y haciendo un comentario que lamenta el tiempo transcurrido. Nos consta que la Comisión tiene una cantidad enorme de trabajo, nos consta que la Comisión está en camino de intentar una solución a este tema. Es decir, la Comisión pasó de un promedio de 18 o 20 asuntos por año hasta el año 2018. En el 2019 la Comisión puso a consideración de la Corte 32 asuntos. Prácticamente duplicó el número de casos y creemos que esto va en línea con reducir el tiempo en que considera un asunto. Y hay un dato muy interesante, y esto no es por defender a la Comisión. Muchas veces esos tiempos, a veces son tiempos muertos, pero a veces se consumen porque los estados o las partes piden plazo para negociar cuando se intenta una solución amistosa. Entonces, cuando volvemos con el fracaso de la solución amistosa, ahí se suma tiempo. Ahora, indudablemente, una resolución que llega 20 años después no es justicia, sino que simplemente lo que hace es un señalamiento doctrinario de cuál debió ser el estándar que se debió aplicar por el Estado, y además la aplicación de para mí, lo más trascendente en materia de reparaciones, desde el punto de vista del futuro y de la propia realidad interna de los países, que es el elemento que cambia la realidad, que son las medidas de no repetición. Porque, desgraciadamente, 20, 25 años después, las medidas de no repetición son las mismas que se pidieron cuando se planteó el asunto ante la Corte, porque la realidad no cambió. Y eso es lo grave. Con relación a ese punto, me atrevo a incluir una pregunta. Cuando se habla de litigio estructural, la Corte habla mucho de medidas o remedios que tengan vocación transformadora de la situación. También maneras de no repetición con relación a estos cambios estructurales. ¿Usted considera que se vislumbra un afianzamiento del control de convencionalidad de las políticas públicas de los estados en esa orientación? Yo lo que pienso que sí, que yo noto que se ha enlentecido la cuestión del diálogo jurisdiccional entre las jurisdicciones constitucionales y las convenciones y la jurisdicción de la Corte y la Corte, que creo que es importante hacer un esfuerzo otra vez para retomar el impulso, en el sentido de que la Corte, es decir, una de las críticas que se hacen en algunas decisiones de la Corte es que la Corte avanza en competencias que podrían ser propias de tribunales constitucionales.
Y creo que no siempre es así, pero que en realidad si hubiera un diálogo activo y la correspondiente escucha imprescindible de todo diálogo, tal vez es decir, a nivel interno se podrían evitar una cantidad de violaciones a los derechos que luego son judicializadas ante la Corte. Pero me parece que ese es un proceso en trámite, y una de las cosas que nos debería dejar la pospandemia es este tema, ¿no? Cómo los organismos internacionales, conjunto con la cooperación internacional, el gobierno, la gobernanza global, que haya, es decir, los órganos de justicia regionales son parte de la gobernanza regional, como los poderes judiciales son parte de la gobernanza de cada país. Y a mí me parece que yo creo que esos son nuevos desafíos que vamos a tener de desarrollar una jurisprudencia más abarcativa y a su vez desarrollar políticas de mejor interrelación con los tribunales constitucionales y cortes que tienen competencia constitucional en los países. Uno de los temas en torno a ese punto es que el diálogo generalmente se articula a través de sentencias, decisiones de las Cortes Supremas, decisiones de la Corte Interamericana, y eso contribuye con la lentificación del proceso. ¿Usted considera que es posible prever otros mecanismos de diálogo jurisprudencial entre Corte Interamericana y Corte Doméstica fuera del diálogo de sentencias? Bueno, tradicionalmente se desarrolla todos los años un encuentro de presidentes de tribunales constitucionales y presidentas o de cortes que tienen competencia constitucional. Creo que es un buen ejemplo, un buen aporte, pero a mí me parece que sería bueno hacer reuniones de intercambio de jueces de los tribunales constitucionales o de cortes con competencia constitucional con la Corte, para hacer un diálogo que sea mucho más informal, pero que permita realmente avanzar, porque este es el diálogo que permite avanzar, no el que se hace a través de las sentencias es muy importante. Yo hoy, de hecho, estuve trabajando en una sentencia en la tarde con el equipo de la Corte, donde hay citas de 4 tribunales constitucionales de la región. Y eso quiere decir que no solo que la Corte está difundiendo su jurisprudencia, sino que está recogiendo jurisprudencia adecuada de parte, acorde a la convención, de parte de los tribunales, pero también esa es una parte del diálogo a través de sentencias, ¿no? Yo creo que lo ideal sería generar espacios de estudio, de intercambio a través de cursos, etcétera, con debates jueces con jueces, ¿no? Mi experiencia de 30 años de juez me dice que cuando los jueces nos encontramos y logramos hablar sin la corbata, nos entendemos. Sin duda. Muchísimas gracias. No hay más preguntas. No sé si el doctor Sagüez quiere cerrar. Así es. Creo que ha sido una tarde maravillosa para mantener un diálogo amable al que se ha prestado el juez de la Corte Interamericana aquí presente, con familiaridad, con llaneza. Hemos tenido una perspectiva del problema enfocado, distinta a la corriente, que generalmente es más acartonada y académica. En este caso ha sido una confesión, o un proceso de confesiones muy, muy positivo para entender la operatividad concreta de un organismo regional tan importante, con tantas competencias y con un activismo tan destacable como ha sido o lo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, subrayamos nuestro reconocimiento por el aporte generoso que ha hecho esta tarde el doctor Ricardo Pérez Riquelme. Antes de cerrar, quería comentarles que para el próximo mes de septiembre tenemos programadas 2 actividades. Una el 2 de septiembre, donde Juan Carlos Sitters y Pablo Manili van a conversar sobre el control de convencionalidad hoy y el bloque de constitucionalidad argentino en los presentes momentos.
Ambos son especialistas en estos dos temas, así que la reunión promete ser muy sabrosa. Con posterioridad, seguramente un par de semanas después, vamos a tratar con un joven profesor de la Universidad Nacional de Rosario el tema concerniente con el centenario de la primera Corte Constitucional. Estamos refiriendo a las de Eslovaquia, Austria y Liechtenstein, que se conmemora dichos 100 años ahora, precisamente. Y también los 80 años de la primera sala constitucional, como fue el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales de la Constitución de Cuba de 1940. La reunión va a ser compartida por Julio E. Chiappini y por mí, y Julio está reduciendo en este momento las principales sentencias de Hans Kelsen como juez de la Corte o Tribunal Constitucional austríaco. Es decir, nosotros tenemos la visión del Kelsen internacionalista, del Kelsen filósofo del derecho, fundador de la teoría pura del derecho, pero nos falta conocer con más profundidad la dimensión de Kelsen constituyente, porque fue un protagonista decisivo en la redacción de la Constitución austríaca de 1920 y estuvo 9 años en la Corte Constitucional elaborando sentencias que en su momento resultaron importantes. Va a ser la primera vez además que se van a vertir en castellano sentencias redactadas originalmente, desde luego, en alemán por el fundador de la escuela vienesa, pero al mismo tiempo el padre fundador de la Constitución austríaca. Es decir, la visión de un Kelsen constituyente y de un Kelsen juez constitucional es una faceta, es un aspecto poco trabajado y que seguramente va a resultar de interés para todos nosotros. Les reitero mi reconocimiento al expositor y a todos los aquí presentes que nos han regalado también una serie de preguntas sumamente agudas y valiosas en torno a la temática que hoy nos concita la reunión. Así que hasta la próxima. Muy buenas tardes todos y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.